Hola, soy Claudia Guerrero nuevamente y hoy vamos a hacer un repaso por la osteología de la columna vertebral. Bueno, podemos empezar diciendo que la columna vertebral es un tallo óseo resistente y flexible ubicado en la parte media y posterior del tronco que se extiende desde el cráneo hasta la pelvis. Envuelve y protege a la médula espinal, que está contenida en el conducto vertebral, que lo veremos más adelante. La columna vertebral está constituida por entre 33 y 34 huesos superpuestos, que son las vértebras, y se divide en 4 porciones. Encontramos una porción cervical, que la vemos en verde, una porción torácica, una porción lumbar y una porción pélvica, en la cual están contenidos el sacro, que lo vemos en rosa, y el coxis, que lo vemos en amarillo. Hay 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 que se fusionan para formar el sacro y entre 3 y 5 que conforman el coxis. Como vemos en esta vista lateral, la columna no es rectilínea, sino que presenta curvaturas. La región cervical y la región lumbar son convexas hacia anterior, mientras que la región torácica y sacrocoxígea son cóncavas hacia anterior. Bien, ahora vamos a hablar particularmente de las vértebras y entender la estructura de las vértebras nos va a ayudar a entender más fácil las articulaciones de la columna vertebral y las inserciones de los músculos y ligamentos. Bien, esta estructura general es común a casi todas las vértebras. Yo tomé esta imagen del PRO, que es muy básica y lo que hace es ayudarnos a entender la estructura general. Vamos a ver que comprende una parte anterior que es abultada, es el cuerpo vertebral, que presenta dos caras planas horizontales, una superior y una inferior, denominadas caras intervertebrales. La superficie anterior del cuerpo vertebral es convexa hacia anterior y la posterior es un poco cóncava hacia posterior o casi plana y constituye la pared anterior del foramen vertebral. A continuación tenemos el arco vertebral, que se une por sus extremos anteriores a los límites posterolaterales del cuerpo vertebral. Es cóncavo hacia adelante y forma los límites laterales y posterior del foramen vertebral. Hacia anterior tenemos a los pedículos y hacia posterior a las láminas. Cuando veamos las imágenes óseas de las vértebras, vamos a ver que los pedículos presentan dos escotaduras, una superior y otra inferior, que se conocen como escotaduras vertebrales y circunscriben los forámenes intervertebrales, que también los vamos a ver más adelante. Vemos en rojo a las apófisis transversas, que son una derecha y otra izquierda, y como su nombre lo indica, se dirigen transversalmente hacia los lados, se unen por su base al arco vertebral y su vértice sirve como punto de inserción para ligamentos y músculos. Después tenemos a la apófisis espinosa, que es de ubicación media y posterior. Por su base se une con las láminas y se dirige hacia posterior. Sus dos caras laterales se encuentran en relación con los músculos profundos del dorso. Finalmente encontramos a las apófisis articulares o zigapófisis, que son formaciones ubicadas lateralmente al foramen vertebral
y sirven para articular a las vértebras entre sí. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Como vemos en este esquema, si bien la mayoría de las vértebras comparten las características anteriormente nombradas, cuerpo, arco vertebral, vamos a ver que hay algunas variaciones dependiendo de la región en la que se encuentran. Veremos las características particulares de cada región. Empezamos con las vértebras cervicales. Tenemos el atlas o C1, esquematizado en las figuras A y B, una vista superior y lateral. Vemos que el atlas es una vértebra incompleta porque no presenta cuerpo vertebral. Este lugar está ocupado por el diente del axis. Está constituido por 2 masas laterales unidas entre sí por un arco anterior y un arco posterior. En el arco anterior vamos a encontrar una carilla articular para el diente del axis. Las carillas articulares superiores son cóncavas de forma elipsoide o en suela de zapato y se articulan con los cóndilos del occipital. Vamos ahora a ver a C2 o el axis, que son las figuras C y D. Tenemos una vista anterior y una vista lateral. Vamos a ver que presenta una eminencia que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo, denominada diente del axis o apófisis odontoides. En la cara anterior de la apófisis odontoides encontramos una carilla articular para el arco anterior del atlas. Es decir, esta carilla le sirve para articular más o menos a este nivel. En la apófisis odontoides, hacia posterior, también hay una carilla articular para el ligamento transverso. Las apófisis articulares superiores presentan carillas articulares que se articulan con las carillas articulares inferiores del atlas y carillas articulares inferiores para articularse con C3. La apófisis espinosa del axis es ancha y corta, y las apófisis transversas son cortas y su extremo no está dividido como veíamos en el axis, que se veía como más cuadrangular. También tenemos que decir que la base de las apófisis transversas y del pedículo circunscriben el foramen transverso, que es característico de las vértebras cervicales. Por el foramen transverso pasa el paquete vasculonervioso vertebral. Vamos a ver ahora las características generales de las vértebras cervicales de C3 a C7. Vamos a ver que presentan un cuerpo vertebral alargado en su eje transversal y que presenta en su cara posterior 2 eminencias laterales que son las apófisis unciformes. Hacia su cara inferior se presentan 2 escotaduras laterales. Los pedículos nacen de la cara posterior del cuerpo y, como les dije antes, junto con la base de la apófisis transversa circunscriben el agujero transverso. Las apófisis articulares superiores miran hacia posterior y superior, mientras que las inferiores miran hacia anterior e inferior. Las láminas son cuadriláteras y la apófisis espinosa presenta un vértice bifurcado. El foramen vertebral es casi triangular y de gran tamaño. De las vértebras cervicales, C7 es una vértebra de transición, es decir, que comparte algunas características con las vértebras torácicas. Su apófisis espinosa no está bifurcada y es bastante larga. Por esto, C7 se conoce como vértebra prominente. Ahora vamos a ver las características de las vértebras torácicas. Podemos notar que el cuerpo es más grueso que el de las vértebras cervicales
y que en la parte posterior de las caras laterales del cuerpo encontramos las fositas costales, una superior y otra inferior, que sirven para articular a la cabeza de las costillas. Los pedículos y las láminas no presentan muchas particularidades. La apófisis espinosa es larga, voluminosa y muy inclinada hacia inferior y posterior, y su vértice no está bifurcado. Las apófisis transversas presentan la fosita costal de la apófisis transversa para articular al tubérculo de la costilla. Las apófisis articulares superiores se orientan hacia atrás y un poco hacia arriba y lateral, mientras que las apófisis articulares inferiores se orientan hacia adelante y un poco hacia abajo y medial. El foramen vertebral es aproximadamente circular. Las vértebras torácicas que presentan características individuales son T1 y T10, que presentan una sola fosita costal en el cuerpo, y T11 y T12, que se asemejan a las vértebras lumbares por ser vértebras de transición y no presentan fosita costal de las apófisis transversas. Pasamos ahora a la región lumbar. Vamos a ver que las vértebras lumbares presentan un cuerpo voluminoso, ya que son las que más peso soportan. Los pedículos son gruesos y las láminas cuadriláteras. Las apófisis transversas, también llamadas costales o costiformes, son más largas y en su cara posterior presentan a la apófisis accesoria. En cuanto a las apófisis articulares, tienen una dirección vertical. Las carillas articulares superiores están orientadas hacia posterior y medial, mientras que las carillas articulares inferiores están orientadas hacia anterior y lateral. La apófisis espinosa es rectangular, gruesa, orientada horizontalmente hacia posterior. Y el agujero vertebral es casi triangular. De las vértebras lumbares, las que presentan características particulares son L1, cuyas apófisis transversas o costales son más cortas que las de las otras 4 vértebras lumbares, y L5, cuyo cuerpo en su eje anterior es más alto que el de las otras vértebras. Sus apófisis transversas son más gruesas y están más separadas. Pasamos a la región pélvica. Vamos a ver el sacro, que resulta de la fusión de las 5 vértebras sacras. Se encuentra situado en la parte posterior de la pelvis, entre los coxales. Tiene forma de pirámide de base superior y vértice inferior. Su cara anterior es cóncava hacia anterior y su parte media se corresponde con lo que serían los cuerpos vertebrales de las vértebras sacras, separados por 4 líneas conocidas como crestas transversales. A cada lado de las crestas encontramos los agujeros sacros anteriores, por donde salen los ramos anteriores de los nervios sacros. En su cara posterior observamos que es convexa hacia posterior y que en la línea media presenta la cresta sacra media, que es el resultado de la fusión de las apófisis espinosas. La cresta sacra media hacia inferior se bifurca circunscribiendo el hiato sacro. A cada lado de las crestas encontramos de medial a lateral los canales sacros formados por la fusión de las láminas, las crestas sacras intermedias formadas por la fusión de las apófisis articulares, los agujeros sacros posteriores por donde salen los ramos posteriores de los nervios sacros, y
las crestas sacras laterales, resultado de la unión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. En las caras laterales de los sacros vemos que están formadas por un segmento superior ancho que corresponde a la cara auricular, por la cual el sacro se articula con el coxal, y un segmento inferior rugoso y grueso que sirve como inserción a los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. La base la vemos acá en esta vista superior. Está ocupada en su parte media por la cara superior de la primera vértebra sacra y el conducto sacro, y que hacia los laterales presenta dos superficies lisas y amplias conocidas como las alas del sacro. Veremos ahora el coxis, que está formado por la fusión de entre 3 y 5 vértebras atrofiadas. Presenta dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes laterales, una base y un vértice. Ambas caras presentan los surcos transversales, lo que nos dice que en algún momento fueron vértebras separadas. Los bordes laterales sirven como inserción para los ligamentos y la base presenta las astas del coxis por las que se articulan con el sacro. Finalmente vamos a hablar de dos estructuras que ya estuvimos nombrando y que realmente tenemos que conocer. Una es el conducto medular o conducto vertebral y la otra el foramen intervertebral. El conducto vertebral se forma por la superposición de los forámenes vertebrales. Recordemos que los forámenes vertebrales están comprendidos entre el cuerpo y el arco vertebral. El conducto vertebral se extiende desde el foramen magno del hueso occipital hasta el hiato sacro. Contiene a la médula espinal o a nivel lumbosacro a lo que sería la cauda equina, a las raíces de los nervios espinales, a las meninges, al espacio epidural y al ligamento longitudinal posterior. Bien, recordemos que cada foramen vertebral está limitado hacia anterior por el cuerpo vertebral y hacia los laterales y posterior por el arco vertebral con sus estructuras, los pedículos, las láminas y las diferentes apófisis. Y me gustaría que entiendan que es la superposición de estos forámenes la que forma el conducto vertebral. Ahora vamos a ver el foramen intervertebral, que está limitado por las escotaduras vertebrales que se presentan a nivel de los pedículos de dos vértebras superpuestas. El límite superior se corresponde con el pedículo de la vértebra superior. Hacia anterior está limitado por parte del cuerpo de la vértebra y el disco vertebral. Hacia inferior por el pedículo de la vértebra inferior. Y hacia posterior por la articulación de las apófisis articulares. El contenido de este foramen son los nervios raquídeos correspondientes a cada nivel, las arterias que irrigan el contenido del conducto vertebral y las venas intervertebrales que comunican los plexos internos y externos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva y si tienen alguna pregunta déjenla en el Classroom.